imagino yo que el pueblo de Israel iba muy convencido de que iban a ganar la guerra a los filisteos, que eran sus enemigos. Pero cuando este gigante llamado Goliat, alto, de estatura, fuerte, feroz, ágil, inteligente, peleando en batalla, inmediatamente el pueblo de Israel, cuando ve esto, su semblante desfallece y se olvidan de Dios. Se olvidan de quién le hubiera dado tantas batallas. Y es impresionante porque este hombre llamado Goliat sale del campamento de los filisteos y empieza a desafiar al pueblo de Israel y le dice: ¿quién de ustedes me va a enfrentar? ¿Acaso tienen miedo de enfrentarme? Vamos a pelear, y si ustedes me vencen, nosotros le vamos a servir a ustedes. ¿Qué está pasando con el ejército? Le decía Goliat y se burlaba del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel temblando, ninguno quería pelear. Dentro del pueblo de Israel estaban 3 de los hermanos de David, de los mayores, y estaban todos atónitos, temblando. Dice la Biblia que el gigante Goliat tenía 40 días y 40 noches desafiando al pueblo, y el pueblo temblando. El pueblo temblando, me imagino rumorando: ¿qué va a pasar ahora? No podremos vencer a este gigante. Y así mismo hay muchas personas que se le ha olvidado quién es Dios y están enfrentando con gigantes, con situaciones que dicen: wow, ¿cómo podré vencer a este gigante? ¿Cómo podré destruir a este gigante que me está atormentando? No me siento capaz, no me siento útil de poderlo vencer, porque se le ha olvidado de todas las batallas y todas las guerras que Dios lo ha librado. Se le ha olvidado a muchas personas que hay un Dios que cada vez que ha salido un gigante mayor que el gigante Goliat, te ha ayudado a vencer esa batalla, y se te ha olvidado eso. Gloria a Dios. Al pueblo de Israel se le olvidó que en un momento determinado, un tiempo atrás, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón, y dice la Biblia que este hombre llamado Gedeón, el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por otra nación, y de repente acontece que Dios a un hombre llamado Gedeón, de una tribu muy pequeña de Israel, Dios le dice: Gedeón, te he llamado porque tú eres esforzado, porque tú eres valiente, porque yo quiero que tú salves mi pueblo, porque yo quiero que tú destruyas a la nación enemiga. Y dice la Biblia que Gedeón se sintió poca cosa y dijo: Señor, pero soy yo de una tribu pequeña y tú me estás llamando y me estás diciendo que yo soy un varón esforzado y valiente, donde tú me ves escondido aquí en este lugar. Y Dios le dice: Gedeón, tú eres esforzado y valiente. Me imagino yo a Dios por dentro de sí diciendo: Gedeón, tú te ves poca cosa, pero tú eres más grande de lo que tú crees, porque no es con tu fuerza que tú vas a vencer, es con la mía. Y no eres tú que lo vas a vencer, soy yo el que voy a vencer. Y si tú pones todo lo que tú tienes en mis manos, no importa el ejército que se levante, tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús, porque soy yo el que tengo el poder para hacerlo. Y dice la Biblia que Gedeón se armó de valor, y cuando llamó al pueblo de Israel, aparecieron 32,000 hombres con espada, preparados para la batalla. Oigan, donde Gedeón pensaba que no tenía nadie que le iba a ayudar, aparecieron 32,000 hombres diestros para pelear en la batalla, preparados. Cuando Gedeón va a consultar a Dios, Dios le dice: Gedeón, no, con ese ejército tú no vas a ir a pelear la guerra. ¿Sabes por qué? Porque son demasiadas personas, y cuando yo lo haga ganar, entonces ellos van a decir que fue por su propia fuerza. Dice Gedeón: Señor, ¿qué hago? Dice Dios: Gedeón, oye lo que tú le vas a decir a ellos. Dile a ellos que el que tenga miedo, que el que tenga temor, que se vaya a atender a su familia. Dice la Biblia que cuando Gedeón
habló con estas personas. De esas personas, de esos 32,000, solamente quedaron 10,000. Se fueron 20,000 huyendo. 20,000 se fueron. Solamente quedaron 10 en ese lugar. Y dice que cuando Gedeón vuelve a consultar a Dios, Dios le dice: Gedeón, todavía son muchos. Me imagino yo a Gedeón diciendo: Señor, pero wow, el ejército enemigo con el que yo me voy a enfrentar son como la arena del mar. Son muchos. Y yo reuní 32,000 hombres y ahora quedan 10,000. Y voy y te consulto de nuevo y tú me dices que no, que 10,000 son muchos. Dios, ¿qué hago? Dice Dios: Gedeón, llévalo a las aguas y dile que beban allí. Y los que se inclinen con su espada en la mano en posición de batalla se van a quedar. Los demás dile que se vayan. Oigan, el servir a Dios, el escuchar la voz de Dios, a veces Dios te va a pedir cosas que parecen imposibles, que parecen difíciles. Y si tú no aprendes a obedecer, vas a perder. Por eso traje el tema: aprendiendo a obedecer a Dios, aprendiendo a consultar a Dios en cada cosa que vayamos a hacer. Y dice la Biblia que Gedeón lo llevó al lugar donde Dios le dijo. Y de ese lugar solamente quedaron 300 hombres. 300 hombres. Se fueron, habían 10,000. ¿Cuántos se fueron? Quedaron 300. Se fueron. ¿Cuántos? 9,700 personas. Salieron huyendo. Dios le dijo: Gedeón, deja que se vayan esa gente. Quedaron 300. Ay, Dios mío, yo me imagino a Gedeón, un hombre cobarde, temblando. Ay, Dios, y ahora, con 300 solamente. Una persona como el ejército del mar. Señor, ¿pero qué es esto? Ay, gloria a Dios. Me imagino yo, Gedeón, temblando, diciendo: Dios, ¿y qué vas a hacer ahora? Así hay muchas personas que Dios le ha pedido cosas para que hagan. Y la persona ha dicho: Dios, ¿pero qué tú quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que haga? Dios, esa persona me ofendió. ¿Qué más quiere que hagas? Ya pasé por su casa. Ahora quiere que vaya a su casa a pedirle perdón. Y Dios diciéndote: ve, tienes que pedirle perdón para yo glorificarme y darte lo que tú me estás pidiendo. Señor, pero esa persona me ofendió. Sí, quiero que lo hagas como yo te diga. Personas que le están pidiendo a Dios que Dios haga un milagro, pero Dios le está diciendo: tienes que hacer lo que yo te diga para hacer el milagro, para hacerlo. Tienes que hacer lo que yo te diga. Ayuna, ora, pasa tiempo conmigo. Dedícame tiempo. Pero la persona no lo está haciendo, porque dice: Señor, lo que tú me estás pidiendo es muy grande. ¿Cómo va a ser? Y dice la Biblia que Gedeón fue a la batalla con los 300 hombres. ¿Y usted sabe qué pasó? Gedeón fue a la batalla y el ejército, que era como la arena del mar, quedó destruido. Dios ayudó a Gedeón a, con 300 hombres, destruir un ejército que era como la arena del mar. Con diferentes estrategias Dios lo destruyó. Y eso es lo que va a hacer Dios cuando usted le obedezca. No importa el ejército que sea, no importa el problema que sea, si usted aprende a obedecer a Dios y se lleva de Dios, Dios lo va a ayudar a vencer ese gigante que lo puede estar atormentando. Amén. Porque Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Gedeón destruyó a estas personas. Oigan la historia de Israel. Israel, desde tiempo atrás, viene mirando a Dios haciendo cosas impresionantes y destruyendo gigantes más fuertes que Goliat. Dios hizo que el pueblo de Israel durara 40 años en el desierto, siendo alimentado con maná, con pan, siendo alimentado, mirando agua salir sobre las rocas. Y por encima de eso,
Dice la Biblia que el pueblo de Israel duró 40 años y sus calzados no se rompieron, ni sus ropas se desvistieron, siendo guiado en el día con una columna de nube para que el sol en el desierto no lo destruyera, y en la noche con una columna de fuego para que no tropezara. Y el pueblo de Israel, conociendo a Dios y viendo cómo Dios venía librándolo en grandes batallas, cuando ve este gigante se olvida de Dios y empieza a temblar, empieza a tener miedo. Así hay gente que hoy en día están pasando por situaciones difíciles y se le ha olvidado las veces que Dios te ha sanado. Se te ha olvidado las veces que Dios ha restaurado tu matrimonio. Se te ha olvidado las veces que tú has estado con un dolor queriendo ir al médico y has orado y Dios te ha sanado. Se te ha olvidado las veces que Dios te ha librado de la muerte. Se te ha olvidado que tienes un Dios que te ama y que solamente está esperando que tú te inclines ante Él y vengas ante Él para Él hacer lo que Él quiere que tú hagas. Se te ha olvidado esto. Dice la Biblia que este hombre, el rey David, gloria a Dios, cuando estaba adolescente llegó al campamento donde estaba Goliat. Y David era un hombre, era un adolescente que tenía un conocimiento de la palabra. Era un adolescente que pasaba tiempo con Dios. Porque déjame decirte algo. Tal vez los problemas que te están atormentando es porque tú no has pasado tiempo con Dios. Lo más probable es que en media hora que tú le dediques a Dios, Dios destruya un problema que tú tienes 30, 40, 50, 70 años por resolver y no lo has podido resolver. En media hora, en 15 minutos que tú pases en la presencia de Dios, Dios puede destruir ese problema. Porque es Dios el que lo va a hacer. Y dice la Biblia que cuando David llega a ese lugar, al campo de batalla, y ve que el pueblo de Israel está temblando, no encuentra qué hacer. David llega a ese lugar y dice: ¿qué está pasando en este lugar? ¿Quién es ese incircunciso que está en aquel lugar? ¿Quién es ese hombre que está amenazando al pueblo de Dios? David, como tenía una relación con Dios y sabía, como dice Salmo 37, que los ángeles de Dios acampan para lo que lo temen y lo defienden. David, como sabía que tenía ángeles a su disposición, que andaban con él, que caminaban con él, con espada desenvainada, como él sabía que andaba con Dios, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán mil a tu diestra y mil a tu izquierda, mas a ti no llegarán, porque tú has puesto a Dios delante de ti. Me imagino yo que David, conociendo todo esto, cuando vio a Goliat se rió y dijo: ¿quién es ese gusano? ¿Quién es ese parásito? ¿Quién es ese circunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? ¿Quién es él? Pero pregúnteme por qué David hablaba de esa forma. Si David era un muchacho, me parece que de 17 años, ¿por qué David hablaba con esa confianza? ¿Usted sabe dónde estaba el secreto de David? Que David conocía a Dios. ¿Usted sabe dónde estaba el secreto de David? Que David pasaba tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú buscas a Dios, cualquier enfermedad, cualquier problema matrimonial, cualquier prueba, tú la vas a ver pequeña. Y aunque ladre, aunque te amenace, tú sabes que Dios la va a destruir y te sientas tranquilo. Por eso David dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dice que David llegó a ese lugar, y cuando David llega a este lugar, que pregunta qué está pasando, a David le dicen: no, ese hombre llamado Goliat,
un paladín diestro en batalla, está desafiando al pueblo de Dios. Y David inmediatamente pregunta cuáles son los beneficios. Y a David le describe los beneficios que el rey iba a dar al que destruyera a Goliat. Dice la Biblia que cuando David llega a ese lugar, que su padre Isaí lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. Cuando David le lleva a sus hermanos lo que el papá, su padre Isaí, le mandó a llevar, cuando el hermano de él, uno de ellos, el mayor, llamado Eliab, lo ve, le dice: ¿qué tú haces aquí en este lugar? ¿Qué tú haces aquí, en este lugar? ¿A quién dejaste las pocas ovejas? ¿A quién se las dejaste? Porque David era pastor de ovejas. Y en ese entonces se entendía que una persona que no estaba capacitado para pelear en la guerra, simplemente estaba capacitado para atender ovejas. Imagínense, cuando Eliab ve a David, empieza a minimizarlo. Empieza a minimizarlo. Y David, como tenía a Dios, como conocía a Dios, ¿usted cree que David le hizo caso? No. David no le hizo caso. David se fue. Dejó a su hermano minimizándolo, tratando de minimizar a David. Y David se fue. Porque hay un refrán que dice: a palabras necias, oída de bailón. A palabras necias, ¿cómo es? Oído sordo. Oído sordo. A palabras necias, oído sordo. Gloria a Dios. David parece que sabía de refrán. Y David no le hizo caso. Y se fue. Porque mi pregunta es: ¿qué hace usted haciéndole caso a una persona que ha logrado menos que usted? Mi pregunta es: ¿qué hace usted dejándose amedrentar de alguien que ha logrado menos que usted? ¿Qué hace usted sintiéndose mal porque le digan feo? ¿Qué hace usted dejándose que el enemigo lo meta en una depresión porque le digan que usted es morenito? O que usted tiene los cabellos malos, que lo tiene duro. No se deje amedrentar por eso. Que lo que las demás personas suyas ven como debilidad es lo que más Dios va a utilizar. Y yo siempre me acuerdo, como a mí me decían: fulano, tú tienes los cabellos malos, los cabellos duros. Y yo: ay, Dios mío. Oigan, eso era un tormento para mí que me dijeran eso. Dios mío, yo con estos cabellitos así, como un concón. Y cuando Dios me da la oportunidad de salir del país, que yo voy a otro país, yo veo allá que los cabellos míos, señores, oye, lo más hermoso. Yo dije: Dios mío, verdaderamente que yo no sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque si usted va a un lugar como África, que las personas son narizones, y usted tiene su nariz perfilada, allá usted va a hacer un monumento. Ahora, si usted con su nariz grande va al continente europeo que tiene su nariz perfilada, allá usted va a hacer un monumento. Van a decir: wow, la sensación. Entonces todo depende del lugar donde usted esté. Entonces lo que algunas personas ven de usted como poco, la gran mayoría lo ven como atributos, como fortalezas. Amén. Varón, cambié el mensaje. No. Sigo en la misma línea. Sigo en la misma línea del mensaje. Eliab trató de entrar a David, pero David sabía quién era. David conocía a Dios. Por eso es que yo le digo a las personas que no conocen a Dios: esa depresión que te está matando, porque alguien te dejó, porque alguien te abandonó, esa depresión que te está matando, porque alguien te hizo un daño, porque te sientes al menos, esa depresión, si vienes a Jesús, Él te la va a quitar. Porque Dios te va a hacer entender quién tú eres realmente y lo que tú vales.
Y el valor que tienes, Dios te lo va a hacer entender. Y cuando comiences a buscar a Dios, no tendrás que vivir atormentado o atormentada por eso. Porque alguien te votó, porque alguien te abandonó, porque alguien te hirió. No, 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 no. Cuando tú conozcas a Dios, mira cómo David tenía un encuentro personal con Jesús. Era amigo de Jesús. Y cuando su hermano Eliab, trata de ponerlo en poco, cuando su hermano Eliab trata de minimizarlo, David no le hizo caso y se fue y preguntó por otro lado: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dice: está pasando esto y esto y esto. Inmediatamente David dice: lléveme donde el rey, que yo lo voy a vencer. Yo lo voy a vencer. Dígale ese problema que lo está atormentando: yo en el nombre de Jesús lo voy a vencer. Amén. En el nombre de Jesús voy a vencer esa enfermedad. En el nombre de Jesús voy a vencer ese problema que tiene mi esposo de hablarme mal. En el nombre de Jesús voy a vencer ese problema que tiene mi esposa de rebeldía. En el nombre de Jesús voy a vencer esta enfermedad. Lo voy a vencer, lo voy a destruir. Y no importa el gigante. Hay personas que están peleando con diferentes gigantes, porque el pueblo de Israel tenía un gigante que se llamaba Goliat. Pero hay muchas personas con diferentes gigantes. Hay personas que en su adolescencia, en su niñez, fueron violadas por un familiar, por un pariente. Y hoy en día vives apenada y apenado por esa situación. Hoy en día se te hace difícil tener una relación estable. Hoy en día se te hace difícil perdonar y tienes una herida en tu corazón. Hay personas con herida en su corazón porque alguien le hizo daño en su adolescencia. Y ese es un gigante que tienes 20, 30, 25, 40 años y no has podido vencerlo. Te sientes afligida, te sientes mal. Pero ¿qué tal si tal vez tu gigante es porque cuando estabas adolescente le entregaste tu corazón a un hombre, a una mujer, y esa persona jugó contigo, te hirió, y ahora eso te ha llevado a irte a la prostitución, o te ha llevado a irte al lesbianismo o a la homosexualidad? Hay personas que están luchando con problemas de homosexualidad, con gigantes. Hay personas que están luchando con problemas de miseria, que todo lo que trabajan se les vuelve sal y agua. Hay personas que dicen: mis padres murieron pobres y yo voy a morir pobre. Por más que trabajo voy a vivir así, voy a morir así. Tal vez tú estás luchando con algún gigante de este tipo. Tal vez estás luchando con algún gigante de este tipo. Pero déjame decirte que te estoy hablando del que tiene el poder para destruir ese gigante. Se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. El que puede destruir ese gigante que te atormenta. Que te atormenta, porque así como yo me sentía mal cuando me decían moreno, cuando me decían cabello malo, esa era una depresión para mí. Ahora no, ahora yo me pongo contento. Yo digo: Dios mío, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque tuve un encuentro personal con Jesús. Tuve un encuentro personal con Él y ahora vivo alegre. Hay personas que me dicen: varón, usted, yo siempre lo veo riéndose en el trabajo y haciendo ciencia. Y yo le digo: es que yo tengo Cristo en mi sina, mi hermano. Tengo Cristo en mi sina dentro de mí. Dice la Biblia que David llegó a ese lugar y dijo: llévenme donde el rey. Cuando lo llevan donde el rey Saúl, David, el rey le dice: ¿tú vas a pelear con el gigante? David le dice: sí, yo lo voy a derrotar. Y le preguntan: ¿con qué tú lo vas a vencer? Dice: yo lo voy a vencer con esta onda que tengo,
con la que Dios me ha enseñado a pelear, con la que Dios me ha enseñado a luchar. Yo voy a vencer ese gigante. El rey Saúl, como se le hubiera olvidado quién era Dios, dice: tú no vas a poder vencerlo con esa onda. Toma, ponte mi armadura, ponte mi espada. Y David, para complacerlo, se puso su armadura de rey y la espada, y se tuvo al caer, no podía con ella. David dijo: quíteme eso, yo lo voy a vencer con esto. Dice la Biblia que cuando David va a la batalla, cuando David entra al campo de guerra, cuando ve a Goliat, sale corriendo y se le adelanta. Y Goliat lo mira y dice: jajaja, ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas con un palo a matarme? Y David le dice: hoy te cortaré la cabeza y tu carne la voy a dar a las aves. ¿Sabe por qué David pudo ver lo que le esperaba a Goliat? Porque David conocía a Dios. Porque David sabía que desde que Goliat se enfrentara a él, Dios inmediatamente iba a destruir a Goliat. Dice la Biblia que David movió su onda, y cuando tiró la piedra, una piedra le dio a Goliat y lo mató. La pregunta es: ¿fue la piedra que mató a Goliat? ¿Fue la piedra? ¿O fue el poder de Dios? El poder de Dios lo destruyó, porque David le dijo: no es con espada ni con ejércitos, ni con jabalina que yo te voy a vencer, es en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y cuando usted menciona ese nombre, los demonios tienen que temblar. Y no importa la enfermedad, no importa el problema, si tú le dices: problema, no soy yo que te voy a vencer, es Jesús. Fuera de mi enfermedad, en el nombre de Jesús, esa enfermedad se tiene que ir. Porque es Jesús que llegó, es Jesús que está delante, es Jesús el Todopoderoso. Y David derrotó al gigante Goliat y le mochó la cabeza, lo destruyó, y su carne se la dio a las aves. Hoy te digo, el secreto para vencer es consultar a Dios, es buscar a Dios, es servir a Dios, es pasar tiempo con Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, entrégaselo a Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, habla con Dios. Porque David, después que estaba grande, que era el rey, que tenía 30 años, dice la Biblia que el ejército de los filisteos escucharon que a David lo hicieron rey. David tenía toda esa trayectoria caminando con Dios. Y después que fue rey, los filisteos escucharon que David lo hicieron rey. Dice la Biblia que se reunieron un gran ejército para acabar con David. Y David fue corriendo a la fortaleza, a su lugar donde estaban sus armas y su ejército. Y dice la Biblia que David, en vez de ir a la batalla, fue y consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Voy a la batalla? ¿Voy a la guerra? ¿Voy a la guerra? ¿Ganaré, sí o no? Y Dios le dijo: David, ve y lo vencerás. Ve y lo vencerás. Hay muchas batallas que usted está perdiendo porque tal vez usted la está peleando solo. Hay muchas dificultades tal vez por las que usted está pasando porque tal vez no está consultando a Dios. El secreto por el cual David ganaba todas las guerras era porque consultaba a Dios. Antes de David consultó a Dios, fue a la batalla y Dios te dio la victoria. Si usted consulta a Dios antes de tomar cualquier decisión, usted no perderá una batalla. Amén. Antes de tomar un préstamo, pregúntele a Dios. Antes de tomar a alguien como amigo, como amiga y meterlo a su casa, pregúntele a Dios. Porque usted no sabe si ese amigo o esa amiga es la persona que le va a destruir su matrimonio. Amén. Antes de usted hacer algo, hable con Dios. Concluyo con esto. Dice que David, luego de eso, que destruyó a los filisteos se fueron destruidos. Pero pasó un tiempo y los filisteos volvieron de nuevo
a la guerra, a desafiar a David de nuevo. ¿Ustedes saben qué hizo David? Volvió de nuevo a consultar a Dios. Él no se fue a la guerra. Y ahí está el problema de nosotros, que a veces vamos a un lugar, oramos por un demonio, Dios nos usa, lo echamos fuera y el demonio sale. Primero nosotros vamos, consultamos a Dios y Dios nos dice: ve a la casa ahora, echa fuera ese demonio. Echamos fuera el demonio sale. Y luego aparece otra persona endemoniada y nos piden que vayamos a orar por esa persona endemoniada. Y nosotros, como la otra vez Dios nos dio la victoria, nos vamos inmediatamente sin consultar a Dios. Y ahí viene el demonio y nos da una pega. Ahí viene el demonio y nos avergüenza. El secreto está en consultar a Dios. David volvió a consultar a Dios y Dios le dio la victoria. Amén. Entonces, aprenda a consultar a Dios en todo lo que usted haga y le irá bien. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Dice el Salmo 37. Dios es bueno, amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar por las personas que están allá afuera, que nos están escuchando. Si a alguien le gustaría entregarle su vida a Cristo, gloria a Dios, vamos a orar, porque yo sé que hay personas ahí afuera que están cansados de luchar con gigantes, con problemas. Muchas personas llorando, en depresión. Dígame que yo sé por qué se lo digo. Porque a mí a cada rato se me acercan personas para que yo vaya a su casa a orar o a contarme situaciones. Y a veces la persona que usted más ve sonriendo es la que más problema está pasando. Y cuando Dios me ha permitido hablar con esta persona y presentarle a Jesús, y la persona ha permitido que la palabra de Dios entre a su vida ha cambiado. Y esta persona ha dicho: wow, simplemente, varón, por hablar con usted, por usted venir a mi casa y orar, mi vida está siendo restaurada. Gloria a Dios. Si yo lo hubiera sabido antes, no hubiera pasado tanto tiempo pasando este trabajo. Entra Jesús a tu casa y los demonios se irán de ella, porque donde está Jesús el diablo no puede estar. Vamos a orar por las personas que están allá afuera. Haga conmigo esta oración, lo que estamos aquí también. Señor Jesús, en esta hora, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir en santidad. Yo renuncio a Satanás y a sus demonios, a todo espíritu de las tinieblas, consciente o inconsciente, que haya venido a mi familia. Lo rompo en el nombre de Jesús. Me declaro bendecido. Declaro que las puertas del cielo desde hoy son abiertas en mi casa, en mi familia, y que todo lo que está obstaculizado viene a mi casa y a mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio a toda atadura emocional, a toda depresión, a todo espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia, de rebeldía, de ira, de contienda, y me declaro libre. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.